falso, porque no hubo ningún golpe de Estado. A Castillo le violaron todos los derechos que tenía como presidente y lo tiraron por la ventana de cualquier manera y no le respetaron ningún derecho procesal. ¿Cuál es la situación actual del presidente Pedro Castillo en estos momentos? ¿Y por qué se justifica su visita a Ginebra? ¿Y qué trámites va a hacer, si se puede saber? Sí, claro. Bueno, gracias por la invitación. Pedro Castillo está detenido en forma arbitraria hace ya más de un año. No han encontrado una sola prueba en su contra, todas las acusaciones penales han naufragado, pero me parece importante explicarle a la ciudadanía, a la gente que no está familiarizada con las cuestiones jurídicas, en un lenguaje sencillo, los aspectos más medulares, más importantes del caso. La primera y fundamental es que en cualquier democracia hay reglas que deben respetarse. Y en el caso del Perú no fueron respetadas en la destitución del presidente. Es decir, muchas veces se usan eufemismos en la prensa, se habla de que Castillo fue removido, de que Castillo fue sacado, pero esos eufemismos ocultan algo que los abogados que nos dedicamos al derecho procesal conocemos demasiado bien. Y es que hay procedimientos, como decía Norberto Bobbio, un politólogo italiano, que en una democracia son fundamentales. Uno puede estar de acuerdo o no con un adversario político, pero eso no habilita hacer cualquier cosa con el proceso. Antes había una distinción entre el derecho de forma y el derecho de fondo, pero lo esencial es que Castillo fue destituido en forma inconstitucional, violando 3 artículos de la Constitución y un artículo del reglamento del Congreso peruano. Fue destituido sin los votos necesarios en el Congreso, ese Congreso fujimorista con el cual Castillo no quería negociar. Y una de las razones por la que Castillo fue expulsado arbitrariamente del gobierno es que él se oponía a negociar con el fujimorismo en el Congreso, luego de haber derrotado a la hija de Fujimori en el balotaje que lo llevó a la presidencia. Pero me parece importante aclarar esto porque hoy Alberto Fujimori, que fue condenado por gravísimos delitos de lesa humanidad, está libre. Y Castillo se oponía a ese indulto. Y hoy Castillo, que no hizo nada, está preso. Y Fujimori, que fue condenado por crímenes de lesa humanidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, está libre. Y no solo está libre, sino que se constituye él mismo públicamente en el garante de la continuidad de este gobierno de facto que hay en Perú. Y nosotros entendemos que las instancias internacionales no pueden hacer la vista gorda o no involucrarse cuando se está afectando la vida en democracia en Perú, ¿no? Bien, entonces lleguemos a Ginebra. ¿Qué tipo de gestiones se están haciendo acá en la sede europea, donde están la máxima cantidad de órganos de derechos humanos de la ONU? ¿Qué tipo de trámite, qué tipo de reclamo se puede hacer o que ya está existiendo, se han hecho reclamos? ¿Y cuál es la situación actual de esos procedimientos? Bueno, hay una denuncia ante el grupo de detenciones arbitrarias hace más de un año y no ha habido hasta el momento ninguna respuesta. Quisiera aclarar clara o concreta, pero diría no hay ninguna respuesta a secas de ese grupo de detenciones arbitrarias. Estamos hablando de la destitución ilegal de un presidente. Nos puede gustar o no cómo gobierna un presidente, pero siempre hay reglas para destituir un presidente y esa es la base de la vida en democracia. Si no, estaríamos todo el día alternando el orden político y sería un caos. O sea, ustedes presentaron el caso en el grupo de detención arbitraria, claro, y no tienen una respuesta, no saben si ese grupo se ha dirigido al sí gobierno. Sabemos, no lo ha hecho. Ah, no lo ha hecho. Pero digamos que eso yo quisiera hacer una aclaración. Hace un año cuando estuve aquí en Ginebra, no, perdón, ¿qué hace un año? Hace pocos meses, habrá 6, 7 meses que estuve aquí en Ginebra por primera vez en mi vida. Tuve una reunión con algunos funcionarios del Alto Comisionado de la ONU y me sorprendió la inocencia, por ponerlo de alguna manera, de esta funcionaria que replicaba el relato de esta dictadura que hay en Perú. Y ella me decía que Castillo estaba en buenas condiciones, que tenía todos sus derechos garantizados, cuando yo le estaba diciendo, como voz de Castillo, todo lo contrario. Eso me llamó la atención, porque en general estos organismos no están para repetir lo que dicen las dictaduras. Es como encontrarse en la ONU con un funcionario que repita en su momento lo que decía la dictadura de Pinochet. Uno más bien espera de estos organismos una mirada crítica y consciente, con eje en los derechos humanos, que hoy en Perú no se respetan. Además, tengamos en cuenta que repetir el relato de un gobierno ilegal que asesinó a 70 manifestantes en Perú parece contradictorio. Yo me sorprendí mucho en esa primera reunión de la ONU y como decimos muchas veces, y lo dijo el presidente de México en un tuit que publicó hace también 6, 7 meses, él dice, ojalá que la ONU salga de su letargo. Yo como abogado tengo un escepticismo creciente con estas instituciones, porque uno ve que son burocracias elegantes, muy sofisticadas, pero que no están dando ningún resultado. En Perú la violación de derechos humanos no es solo contra Castillo, es contra mucha gente. Es contra sobre todo los indios que representaba Castillo justamente como presidente, que han sido esterilizados, violentados, o manifestantes que han sido asesinados. Y yo no he escuchado a nadie pronunciarse con claridad.
Estamos cansados los abogados de escuchar los eufemismos con los cuales estas burocracias justifican su tarea. Nosotros queremos que hagan algo concreto por la gente de verdad que está sufriendo. En Perú hay violación a la libertad de prensa, persecución contra periodistas, hay una justicia corrupta, hay un Congreso fujimorista corrupto, el dictador Fujimori está libre contrariando el sistema interamericano y ninguna institución hace nada. Entonces uno siente una enorme decepción como abogado, pero un enorme compromiso con la causa de Castillo, porque como vos decías muy bien hace un momento, y me lo dijo el presidente de México y también el de Colombia, Gustavo Petro, con cuyo embajador me voy a reunir después de esta entrevista, en la misión permanente de Colombia acá en Ginebra, es una causa justa la causa de Castillo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es visibilizarle y explicarle a la ciudadanía que Castillo no es lo que la prensa repite, y en todo caso, si lo fuera, igual hay reglas para destituir un presidente, tenía como presidente, y lo tiraron por la ventana de cualquier manera y no le respetaron ningún derecho procesal. Lo que estamos diciendo es, si lo quieren destituir, lo pueden hacer, pero conforme a derecho, respetando las reglas de la Constitución y el reglamento del Congreso. No lo pueden hacer con 5 votos menos. Miren lo grave que será el caso, que el propio procurador del Congreso peruano, no yo que soy el abogado de Castillo, el propio procurador del Congreso acaba de decir, hace unos meses en una audiencia judicial, la frase que es más o menos lo siguiente: es cierto, señores jueces supremos, que en stricto sensu no se respetó la destitución de Castillo, la regla de la vacancia que establece el reglamento del Congreso. Es decir, ya es el propio procurador del Congreso peruano que está reconociendo que violaron el debido proceso en la destitución de un presidente. Esto no es una cuestión menor. ¿Por qué lo hace este funcionario? No lo sé, querrá cubrirse por si cambia el gobierno en Perú, pero evidentemente han destituido a Castillo de manera ilegal. Y eso es peligroso para el futuro de la democracia peruana y para el Estado de Derecho en América Latina. Por eso Petro dijo en la OEA hace unos meses, acá falta un presidente, y por eso es tan fuerte el apoyo del presidente mexicano a la causa de Castillo, porque tiene claro que se violó el derecho constitucional y procesal de Perú, más allá de la discusión penal. Son distintas discusiones jurídicas, pero no vamos a abrumar a los que están escuchando con estos tecnicismos. Pero digamos que a Castillo lo destituyeron violando la Constitución, y eso es grave. La prensa peruana suele repetir como un eslogan para tratar de instalar una idea que es falsa, repiten continuamente: a Castillo fue vacado luego de dar un golpe de Estado. Ese es el titular con el que repiten continuamente esta idea. Y esa frase tan corta contiene dos falsedades, no solo una, sino dos. Y a mí me sorprende la capacidad de mentirle a la ciudadanía, y uno porque es abogado y estudiado, y porque ha estudiado este caso y se da cuenta de toda la mentira que hay contenida en una sola frase. Primero, que Castillo no fue vacado. Por eso la prensa usa eufemismos como fue removido, fue desplazado, pero en realidad, jurídicamente hablando, fue derrocado de manera ilegal. Le dieron un golpe de Estado a Castillo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa no es una vacancia. La vacancia tiene reglas procesales claras, escritas en la Constitución, en los artículos de la Constitución, y no fueron respetadas por el Congreso peruano. Entonces no es correcto decir que Castillo fue vacado, porque la vacancia solo es legal si es conforme a derecho, con las reglas que establece el sistema jurídico peruano, y no fueron respetadas, como reconoce el propio Congreso peruano. El segundo punto es, dicen fue vacado, que no fue vacado conforme a derecho, después de un golpe de Estado. También en la lectura más purista, jurídica, podría decirse que fue una tentativa. Fue un intento que no se consumó. Pero una tentativa en derecho no es lo mismo que una consumación, son figuras diferentes. Por eso es un error asimilar el discurso de Castillo al golpe de Fujimori. Además, Castillo no mató a nadie y Fujimori mató a mucha gente. Más bien los votantes de Castillo fueron asesinados. ¿Pero para qué digo esto? Porque uno debiera profundizar y explicarle a la ciudadanía que Castillo no fue vacado, fue derrocado, que no dio ningún golpe de Estado, leyó un discurso que no configura ningún golpe. La figura jurídica es rebelión, pero la rebelión en la legislación peruana supone alzarse en armas. Y acá no hubo ningún arma, las únicas armas esa tarde fueron contra Castillo y su familia. Por eso parece más claro que el golpe se lo dieron a Castillo. Lo que me sorprende es, sin entrar en la discusión política o en la discusión penal, cualquier abogado sabe que hay una rama del derecho que se llama derecho procesal. Y el derecho procesal tiene una ventaja, que es algo muy técnico. No hace falta entrar en la discusión política. Entonces, solo con leer cómo debe ser el proceso para destituir un presidente, que está escrito en la Constitución peruana y en el reglamento del Congreso del Perú, y luego vemos qué es lo que sucedió el día que lo destituyen a Castillo, vemos que claramente se violó el debido proceso y que la vacancia es inconstitucional. Los jueces del Tribunal Constitucional peruano lo saben. Entonces, ¿qué hicieron? Embarraron la cancha para no abrir la discusión. Y esto me parece importante porque esto termina de aclarar la ilegalidad de la destitución de Castillo. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? La misma noche que lo destituyen a Castillo, el Tribunal Constitucional, para ser imparcial, tiene que habilitar esa vía para analizar la constitucionalidad de la vacancia de un presidente, nada menos. Pero ¿qué hace el Tribunal Constitucional peruano? Como saben que la vacancia es nula, como saben que el Congreso actuó en forma ilegal, inconstitucional e irregular, desplazando a Castillo en forma inconstitucional de la presidencia, sin juicio político, el Tribunal Constitucional emite un comunicado a las pocas horas
lo cual también es un delito. El Tribunal Constitucional peruano, que es fujimorista, que no dice nada de la liberación ilegal de Fujimori, emite un comunicado informal, porque ¿qué hace con ese comunicado informal? Comete un delito de prejuzgamiento, que será evaluado en el futuro, pero de esa manera anula esa vía para la defensa de Castillo. Porque la defensa de Castillo lo primero que tenía que hacer era pedirle al Tribunal Constitucional que aclarara si la nulidad de la vacancia era constitucional conforme a derecho o no. Como el Tribunal Constitucional sabe que es ilegal la vacancia contra Castillo, y no lo pueden analizar ni lo pueden decir porque están politizados, lo que hace es anular directamente esa discusión, clausurando esa vía, impidiéndole al presidente Castillo y a sus abogados recurrir al Tribunal Constitucional para recurrir o impugnar la constitucionalidad de la vacancia. Entonces solo queda la instancia internacional. Y por eso nosotros estamos hoy en Naciones Unidas. Porque es la única alternativa que hay cuando el sistema político peruano y el sistema judicial está corrompido. Que es lo mismo que dijo Castillo en su discurso. Que también, digamos, esto lo quiero aclarar. Una cuestión es la discusión procesal, que es a mí la que más me interesa como abogado. Porque creo que es la más simple. Y creo que la ciudadanía lo puede entender con facilidad. Luego hay otro tipo de enfoques, más sofisticados, como el del presidente Petro. Él hace una lectura política y dice: Boluarte traiciona a Castillo, asesina a 70 manifestantes desarmados, y esa es la mejor, y ahora Fujimori es el garante del gobierno de Boluarte, cuando Castillo con Boluarte habían derrotado a Fujimori. Entonces lo que queda claro es que hay una traición y un fraude político a los votantes de Castillo. Se afecta a los derechos políticos. Eso es lo que dice Petro. Y las medidas que está tomando Boluarte, está gobernado por una mafia. Perú hoy están rifando los recursos de los peruanos, la ley forestal, interviene en la Junta Nacional Electoral, remueven jueces. Es un escándalo. No es solo la destitución de Castillo, ese es el comienzo. Todo lo que ha seguido solo confirma lo que advertía Castillo en ese discurso, que todo el sistema político peruano está corrompido, la justicia, el Congreso. La gente se expresó en Perú en contra de la bicameralidad en un referéndum. Y hoy el Congreso acaba de aprobar la bicameralidad. ¿Te das cuenta? Gobiernan de espalda a la sociedad. Bueno, entonces... Perdóname, y un último aspecto es la discusión penal. Está la discusión procesal, que es el enfoque que a mí me interesa como abogado. Está la discusión política, que es el enfoque del presidente de Colombia, como el de Xiomara Castro y el presidente López Obrador, que se afectan los derechos políticos de los electores de Castillo, que padecen fraude, porque ellos votaron un gobierno, destituyen a su presidente y los terminan asesinando por salir a protestar, y luego se gobierna con el fujimorismo, cuando en realidad los votantes de Castillo le ganan a Fujimori. Y ahora Fujimori está libre, garantizando la continuidad del nuevo gobierno. Es una paradoja antidemocrática e inconstitucional la que vive hoy en Perú. Y el tercer enfoque es el de Zaffaroni, que es el enfoque penal. Zaffaroni, ¿qué dice? Que además de todo lo que yo dije de la Constitución y del proceso y de la vida política peruana, además no se configuran los delitos que le están imputando. Y si uno lee los argumentos de San Martín Castro y Checle, que son dos jueces de la Corte Suprema, no del Tribunal Constitucional, sino de la Corte Suprema, uno advierte los malabares doctrinarios que hacen para constituir un tipo que en realidad no se configura. Porque el Código Penal peruano dice que la rebelión es alzamiento en armas, y Castillo lo único que hizo es leer un papel e irse. No alzó ningún arma contra nadie. Todo lo contrario, las armas fueron contra él y contra la gente que él defendía. Por eso él leyó ese discurso, porque estaban reprimiendo al pueblo. Entonces Zaffaroni dice que además la acusación penal está infundada, con lo cual la prisión es arbitraria y no se justifica ni de manera constitucional ni de manera penal. Entonces abiertamente, de estos tres enfoques, el enfoque penal, que es el de Zaffaroni, el enfoque político, que es el de Petro, y el enfoque procesal, que es el mío, vemos que de los tres puntos de vista se están violando derechos en Perú. Y es muy claro y muy obvio. Por eso uno no entiende por qué las instituciones como la ONU no hacen nada. Exacto. Para los que no lo saben, Zaffaroni está en la defensa de Castillo junto con usted, que es un célebre abogado argentino, que fue miembro de la Corte Suprema y que ha tenido actuaciones a nivel internacional dentro de la justicia, creo, latinoamericana. Claro, sí. Entonces, ahora, bueno, llegó el momento de la ONU, como usted dijo. Es una buena frase. O sea, ustedes tienen ya algo empezó mal con el grupo de la detención arbitraria, que no asume el caso. No. Bueno, ¿y cuáles otras gestiones va a hacer usted aquí? ¿Va a seguir insistiendo con el grupo de detención arbitraria? A mí, te soy honesto, a mí tal vez es un rasgo típico de los porteños. A mí me abruma un poco tener que pedirle a la ONU que haga bien su trabajo. Uno no tendría que luchar por sus derechos. Hace una semana estuve en México y me junté con la canciller, que entiende la arbitrariedad de lo que pasa con Castillo, y México tiene un compromiso muy fuerte porque tiene muy claro lo que sucedió, igual que Colombia, igual que Bolivia, igual que Honduras, que hace una semana estuve con Zelaya y con la presidenta Xiomara Castro, que ahora dirige pro tempore la CELAC. Todos tienen claro que se está violando el Estado de Derecho en Perú. Lo que a uno le preocupa como abogado es que no lo tenga claro un organismo de la entidad de Naciones Unidas. No hay abogados en la ONU, no hay alguien capaz de advertir que lo que pasa en Perú es grave. Yo me pregunto, si hubieran asesinado 70 manifestantes en París, ¿la ONU no hubiera dicho nada?
En Francia no hubiera pasado nada. En Perú mataron 70 peruanos que salieron a protestar luego del golpe contra Castillo y no ha sucedido absolutamente nada. Y cuando yo estuve acá reunido, lo primero que me dice una funcionaria es que Castillo estaba muy bien. Entonces yo me pregunto, ¿cómo va a estar bien si lo destituyeron de manera arbitraria? O sea, usted estuvo con funcionarios del alto comisionado, no estuvo con relatores, salvo con el grupo de detención arbitraria. Sí, hay un relator con el que nos vamos a reunir mañana que merece mi respeto, Clement, creo que es sobre libertad de asociación. Me parece una persona seria. Tuvimos una reunión por Zoom hace 6 meses y mañana nos vamos a reunir en persona acá en Naciones Unidas. Él tiene en claro que la situación de Perú es grave. Pero a mí, en él noté mayor conciencia de lo que pasa en Perú. ¿De qué origen es este relator? No es de Togo, creo. De Togo, sí. Okay. Creo que él tiene mayor conciencia y claridad. Me sentí escuchado cuando hablé con él. Pero el resto de los funcionarios más bien parecen más preocupados por cumplir una tarea burocrática, poner un sello, cumplir formalmente y olvidarse del caso. Y con la OEA, con Almagro, uno ve lo mismo. Entonces yo lo que creo, perdón Juan que te interrumpa, yo creo que si las instituciones no dan una respuesta clara, en este caso y en algún otro, en definitiva en 10, 15 años la ONU y la OEA terminarán desapareciendo y se reemplazarán por nuevas instituciones que los abogados de derechos humanos tendremos que construir para que estas cosas no pasen. Hoy lo que pasa en Perú es grave, pero también es grave porque ahora pasa en Perú y mañana va a pasar en Colombia o en Guatemala. Hace unos días el presidente Arévalo no podía asumir porque la Fiscalía Corrupta de Guatemala le impedía al presidente electo asumir el poder. Y solo pudo asumir porque el presidente de Colombia, Petro, estuvo en Guatemala y dijo explícitamente yo no me voy hasta que no asuma Arévalo. Es grave lo que pasa en América Latina. Castillo tampoco lo querían dejar asumir. La Fiscalía lo persiguió. Fue el primer presidente de la historia que le requisan el palacio siendo presidente porque es un indio, porque es negro y no lo quieren en el poder. A ningún otro presidente le han hecho eso en la historia, como Evo Morales, que le requisaron el avión en Viena en 2013. Se lo hicieron porque es un indio. Yo quiero ver si al presidente de Francia le requisan el avión y lo hacen bajar por la fuerza como hicieron con Evo Morales. Específica, que es el derecho a asociación, usted ha dicho. Claro, que está en peligro en Perú. Está criminalizada la asociación. Entonces, y ahí empieza un nuevo proceso que va a continuar al margen, va en paralelo a la situación de agravamiento que se vive en Perú. ¿Es así? Sí, exacto. Nosotros presentamos el caso con Zaffaroni, aclarando que también lo habíamos hecho en el sistema interamericano, y no obtenemos respuesta de ningún tipo. Y aquí en Ginebra lo presentaron. Claro. O sea, se presenta por una plataforma virtual, no hace falta venir para presentar el caso. Pero yo creo que es importante... O sea, no se sabe en qué estructura cayó. Claro, a ver, el de detenciones arbitrarias hace más de un año y no han obtenido respuesta. Por eso Castillo le envió una carta al secretario general de la ONU hace un mes aproximadamente. Le envió una carta reclamándole por el silencio de la ONU frente a lo que sucedió. O sea, el grupo de detención arbitraria no ha tenido diálogo con el gobierno peruano. Al parecer no. No le ha dado respuesta. Yo no lo llamaría gobierno, hay una mafia gobernando en Perú. Está bien. Pero sí, se entiende. O sea, el grupo ha hecho un pedido a Perú y Perú no ha respondido. Pero existe un pedido. Yo entiendo que Perú recibe el Estado peruano. De hecho, no es casual que el gobierno peruano haya designado acá en la ONU a la ex canciller como nueva embajadora en Ginebra. Bueno, está bien. Para neutralizar... Para cernir los hechos, porque tenemos que ir cortando por la extensión de la entrevista. Sí, o sea, claro. usted quieren ustedes aclarar qué es lo que ha ocurrido en el grupo de detención arbitraria y por otro lado van a recurrir mañana a otro relator. A otro relator, y también la idea es traerle nuevamente el caso a Naciones Unidas, tal vez desde otro enfoque, para facilitarle al propio sistema de la ONU la intervención en lo que sucede en Perú, ¿no?